Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Bueno, desafío para los que no tienen base sólida intelectual. El tema de hoy de las ideas y las reflexiones es apofenia y sigética. ¿Y qué tiene esto que ver con Messi? Con el profesor José San Martín, como siempre, desafiándonos. La primera vez en mi vida que escucho esas dos palabras, apofenia y sigética. Bienvenido, José, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Y probablemente la última también por lo poco que se usan. Messi lo he escuchado un poco más. Bien. ¿Por qué se relacionan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? A menos que las pongamos de moda a partir de ahora. Sí, es una buena dupla de delantero. Apofenia se va a empezar a escuchar, ¿Sí? Ya se empieza a escuchar en el lenguaje de la inteligencia artificial. Ajá. Se nombra habitualmente como alucinación, que es que cuando la inteligencia artificial no tiene una respuesta, la inventa, que es el famoso en castellano, si no lo sabe, invente. Ajá. Que nosotros lo usamos en todas las profesiones de la palabra. El periodismo no, porque no me voy a meter en ese campo, que si no lo sabe inventa, puede ser. Sí. A veces, ¿Cómo? algunas ¿Cómo? excepciones. ¿Cómo? Todo el tiempo. Nosotros los filósofos, que tenemos que dar respuesta a cosas que están muy por encima de la comprensión humana, en lugar de callarnos, hablamos y damos explicaciones de cosas que nadie entiende y nos hace quedar relativamente bien. O sea, cuando inventa la inteligencia artificial es apogenia. Apofenia, con sí. F, apofenia. Exactamente, que es como algo parecido a la alucinación. Cuando tiene suficiente cantidad de datos, da información más o menos real, pero cuando no tiene todos los datos y no los puede integrar en una respuesta coherente, en lugar de decir no tengo una respuesta para esto, produce una respuesta que es básicamente delirante o cercana a lo delirante, errónea cuando menos. De ahí viene la observación, este contenido ha sido producido con inteligencia artificial, puede contener errores. Bien. ¿Y la sigética? Esa es filosófica en sentido estricto, es un término que inventó Martin Heidegger sobre el final de su vida, basado en la teoría de que hablar presupone tres momentos. Hablar presupone primero escuchar. O sea, uno empieza a hablar cuando primero tiene la habilidad de escuchar lo que el otro dice. Después viene la parte del poder hablar, como contestar después de haber escuchado. Y la tercera parte, la más significativa de todas, es cuando uno puede hacer silencio después de haber dicho lo que se podía decir para transmitir todo aquello que no se puede transmitir con las palabras y nos pone en otra dimensión de un entendimiento sin necesidad de palabras, que es una forma superior de comunicación. Cuando usted se entiende con alguien sin necesidad de decirle nada y el otro lo entiende sin necesidad de escuchar nada, hemos llegado a una forma superior de comunicación, que es lo que Merleau-Ponty llama ese estado de comunicación en el que podemos compartir las palabras y el silencio. ¿Esa es la sigética o Exacto. la combinación de las tres cosas? La sigética es el arte de callar, porque viene del griego sigein, que quiere decir callar. Sigética es la habilidad de callarse cuando uno no tiene que decir nada, cuando no tiene nada para decir. Es lo contrario de apofenia. Ah, buenísimo. ¿Y Messi? ¿Qué tiene que ver con Messi? Bueno, hoy vamos a escuchar cantidad de observaciones de cómo se explica el fenómeno Messi. Sí. Ya teníamos la clásica de Cassiari, que decía que la habilidad de Messi se podía explicar. Cassiari encontró la revelación de por qué Messi jugaba tan bien al fútbol tirándole una pelota al perro. ¿Se acuerda ese artículo famoso de Hernán Cassiari? Donde decía, la habilidad de Messi es muy fácil de entender. Es como mi perro, se puede concentrar mucho en lo que hace. Yo lo probé con mi perro en el patio, lo sigo probando todavía.
anda bastante bien, trae la pelota. Le cuesta un poco dejar la pelotita, tarda un poco. Creo que no lo voy a sacar nunca al nivel de Messi. Mis sueños de convertirlo en algo así van a llegar hasta ahí. Menos mal que no me está escuchando en este momento el pobre perro, que estoy hablando tan mal de él. ¿Qué tiene que ver Messi? Que todos los que estamos en la profesión de la palabra sentimos una especie de compulsión de explicar lo que es difícil de explicar. Sí. Ahora bien, supóngase un periodista deportivo hoy que tiene que dar una explicación de lo que sucede y rebasar el nivel de explicación que ha podido dar Cassiari o cualquier otro especialista, y se encuentra con que tiene que decir algo y es absolutamente imperdonable quedarse callado. Pero ocurre que también tendríamos que repensarnos como aquellos que hablamos cuando tenemos algo para decir y nos callamos cuando no tenemos nada para decir. Pero en este momento en la radio sería medio complicado. Hay muchos más simulando a la apofenia de la inteligencia artificial que a la sigética de la comunicación plena, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo de Pavarotti hablando con la hija. Le preguntaba, la hija empezaba a salir con una nueva pareja y le preguntaba, ¿qué tal las relaciones? Bien, ¿qué tal el diálogo? Bien, dijo Pavarotti, y le hizo la tercera pregunta, ¿y qué tal cuando se quedan callados? Bien, le contestó la hija, y ahí me quedé tranquilo, dijo Pavarotti, que era un tipo bastante lúcido, se ve, para entenderlo. Usted dice que ante fenómenos como el que vimos ayer de Messi, mejor quedarse callado y disfrutarlo. Ese solo por empezar con alguno, pero luego pasaríamos a muchos otros fenómenos que son los que hacen a la vida cotidiana y que rebasan nuestra capacidad de comprender. Viene la primavera y estallan las flores y nosotros queremos dar una explicación para eso y por ahí no se puede. Y el sabor de la comida, que nos gusta particularmente, que uno se pregunta cómo es que puede tener un gusto tan rico y así un montón de cosas de la vida cotidiana que uno tiene que encontrarle una explicación científica para que tenga sentido. Y si en lugar de eso uno deja de preocuparse por encontrarle una explicación científica que tenga sentido, adopta esta actitud de, ahora que no tengo una respuesta lista para cada pregunta que me hacen, es cuando empiezo a entender mejor las cosas. Si uno se tomara un poquitito de tiempo y de pausa para contemplar el mundo, probablemente el mundo resultaría mucho más significativo que cuando nos dan una explicación científica o de cualquier otro tipo de por qué es así. Lo dijo un místico alemán. La rosa es sin por qué, florece porque florece. Y así hay un montón de cosas que florecen en nuestras vidas sin que podamos decir por qué. Si quiere que lo enlace filosóficamente, un profesor con el que yo estudiaba en Buenos Aires escribió un artículo sobre el final de su vida que tiene una palabra nueva también, ya que estamos inventando palabras, que es la excedencia. Aquellas cosas que nos exceden. Y es lo que acaba de decir Messi recién. Es demasiado regalo para mí tener todo esto que me ha tocado. Y uno lo puede pensar a nivel de Messi, pero lo puede pensar cada uno a nivel de su propia experiencia, con eso de que hay victorias para todos los ejércitos. Uno puede no tener el mejor ejército, puede no tener el talento futbolístico de Messi, ni el musical del Charly García y un montón de otros talentos, y sin embargo tiene un montón de talentos que les permite ganar esas victorias de cada día, como prepararle una comida a alguien que uno quiere, comer la comida que alguien le preparó porque fue hecha con cariño y así un montón de cosas. Lo que marca de Messi es la excepcionalidad, ¿no? Que nos deja a la mayoría de los mortales, acostumbrados a lo común, sin respuesta inteligente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se explica esa excepcionalidad? Que la es, enteramente. Pero bueno, también es una excepcionalidad tener la capacidad de comprensión de los acontecimientos que nos suceden y pensarlos tan inteligentemente como lo piensa usted, José, que es una excepcionalidad. O también pensarlo desde otra perspectiva. Hay una novela de Saint-Exupéry donde cuenta la historia del heredero de un trono y había un misterio que no había logrado develar, y es por qué en el palacio de su padre había una habitación que siempre estaba cerrada, siempre estaba a oscuras
y nadie entraba nunca allí porque no se hacía nada. Él tiene el recuerdo de haber pasado toda su vida en el palacio sin haber entendido por qué esa habitación oscura existía en el palacio. Y al final de su vida entendió. Creo que lo que mi padre quería decir es que hay cosas que no se terminan de entender, que hay lugares a donde no se termina de arrojar luz para iluminar la oscuridad, que hay cosas que no terminamos de entender, y llega el momento en que nos podemos quedar tranquilos sin hacer nada. Esto tiene un giro antropológico que es muy interesante, que es el que describe Lévi-Strauss en Antropología Estructural, donde trata de explicar sociológica y antropológicamente el surgimiento de los chamanes, los vendehumos, los manochantas, los filósofos cuando nos ponemos en explicadores de todo, y es lo siguiente. Hay un montón de situaciones vitales para las que nadie tiene una respuesta. Por ejemplo, en una sociedad primitiva, la partera es la que atiende el parto y si todo transcurre naturalmente, la parturienta da a luz a un hijo, la partera hace lo suyo y ya está. El problema es que cuando el parto viene muy complicado, hay un determinado momento en que la parturienta, la partera, la familia de la parturienta se dan cuenta de que ya no se puede hacer nada. Y ahí es cuando la parturienta deja de trabajar, cuando la partera deja de hacer su trabajo e interviene ¿quién? El chamán, que viene y hace un canto milagroso, mágico, que soluciona todo. Y la explicación de Lévi-Strauss es muy interesante. ¿Por qué las sociedades aceptan manochantas, vendehumos, que saben que están vendiendo un producto que no existe? ¿Por qué lo aceptan? Porque la sociedad necesita un efecto tranquilizador de creer que alguien está haciendo todo lo posible para solucionar, incluso lo que no puede solucionarse. Entonces, siempre en las sociedades, cuando queden cosas que no se puedan resolver por las vías naturales y normales de la ciencia, la racionalidad, van a aparecer los manochantas, los vendehumos y los chamanes que nos van a prometer cosas que nosotros sabemos que no va a poder cumplir, pero nos quedamos tranquilos porque ya hemos delegado en alguien la responsabilidad de solucionar lo insolucionable. Yo un poco en broma, un poco en serio, lo decía esta mañana, que el desafío de esta mañana era transitar el programa sin decir que Messi es increíble. Ajá. ¿No? Que es el término más utilizado, increíble lo de Messi. Y algunos me referencian, bueno, ojo que puede ser un fenómeno no creíble, porque hay que buscar otro episodio en la historia del planeta en donde una sola persona logre captar el interés de miles de millones de personas en todo el mundo, como ha ocurrido anoche. Porque uno ve en las redes sociales, no sé, jugadores de España que estaban sentando viendo el partido, se levantaron a gritar el tercer gol de Messi como si fuera el gol de ellos, siendo que juega para Argentina. Hay algo ahí que es difícil de comprender por no creíble, ¿no? Que es que, no sé la audiencia que tuvo en todo el mundo, pero sí que se transformó Messi anoche en una figura planetaria como ninguno otro lo puede conseguir, ni siquiera el propio Donald Trump o pensando, o el Papa, ¿no? Y eso es lo difícil de hacer creíble, ¿no? Es increíble. Así que ahí podría aplicarse el término de falta de credulidad, ¿no? Desde el punto de vista filosófico hay un problema muy interesante ahí, que es el tema de lo que Sartre analizó como la acción agraciada, que es la acción en la que el movimiento corporal ejecuta exactamente lo que la vida psíquica o la libertad quieren expresar y que sucede muy excepcionalmente. Entonces yo creo que el caso de Messi, en el caso del fútbol, pero hay pilas de otros ejemplos de inspiración, en los que la condición humana parece contener ese elemento de que no siempre todo sucede con un enorme esfuerzo y termina mal, sino que a veces los planetas se alinean y algunas cosas no salen bien. A veces por ahí usted toma un martillo y un clavo y quiere poner el cuadro en un lugar y maravillosamente, en lugar de dejar un hueco mayor que el ladrillo hueco que estaba detrás y pasar a la pared del vecino, lo coloca bien y queda perfecto y cuelga el clavo y dice, bueno, qué bien, el cuadro quedó bien. A veces suceden esas pequeñas victorias, en esas pequeñas batallas para los ejércitos pequeños que tenemos y muestran que la condición humana también incluye que haya momentos en que las cosas salgan bien. Ahora,
Yo no sé el tema de la experiencia interna. Hubo una polémica en la época de los Beatles cuando declararon que eran más populares que Jesucristo. Entonces, obviamente, la comunidad... ¿Ellos o Sí, sí, la yo sociedad? creo que debe haber sido John Lennon que lo Ajá. dijo. En este momento somos más populares que Jesucristo, o sea, tenían una audiencia enorme, eran los Beatles. Sí, claro. Y la sociedad puritana reaccionó muy mal con ese dicho y Lennon lo aclaró bien, dijo, yo no dije que seamos mejores que Jesucristo, yo dije que somos más populares que Jesucristo y eso da que pensar por ahí. Entonces por ahí también uno puede pensar qué tipo de valores tenemos cuando convertimos en extraordinario algo que en el caso de Messi es realmente extraordinario. Y por ahí también que otras cosas quedan sin ser las que ocupan las líneas de los titulares. Me gustó mucho eso de la acción agraciada, eso de que alguien le haga hacer al cuerpo lo que su mente quiere, Tal cual. que a la mayoría no podemos, ¿no? Lo otro, lo contrario de eso, dice Sartre, es la acción obscena, y no hay que pensar en términos de restricción de edad para explicar esto, que se refiere a todas aquellas acciones que nosotros ejecutamos en las que nuestro cuerpo va por un lado y nuestra mente y nuestro espíritu está por otro. Por ejemplo, cuando nos levantamos a la mañana, en esas mañanas frías de invierno, y nuestro cuerpo tiene que ir al lugar de trabajo y nuestra mente se queda en otro lado y así sucesivamente montones de cosas en las cuales nuestro cuerpo y nuestra mente están bastante disociados. Y eso se calificaría como obsceno, haciendo alusión a alguien que entrega su cuerpo por dinero, y eso es obsceno. Entonces, la obscenidad es cuando nuestro cuerpo se desprende de nuestro psiquismo y de nuestras intenciones y nuestro proyecto de vida para hacer algo que uno en realidad no querría estar haciendo. Lo contrario es la acción agraciada, que también da la casualidad de la acción gratuita. Es lo que se hace porque nuestro cuerpo hace exactamente lo que nuestra mente y nuestro espíritu harían porque queremos estar en plena carne y sangre en ese lugar que estamos. Es decir, que cuando alguien hace cosas con su cuerpo que no quiere, ¿es una obscenidad? Es una obscenidad. Para Sartre, después el resto podemos discutir las perspectivas. Profesor, es mágico escucharlo, así que muchísimas gracias. Y que nos haya enseñado, ¿no? La dimensión y el alcance de estos dos términos que hoy hemos aprendido, la apofenia y la sigética. Me deja sin palabras, Guillermo. Así son las